Bien, Dios les bendiga de una manera especial. Quiero bendecirlo a todos porque han aceptado este reto de venir conmigo a estudiar la palabra de Dios. Muchos de ustedes tienen más tiempo que el hermano Polanco en el Evangelio, pero una muestra de humildad no es el tiempo que usted tenga en el Evangelio, sino que usted pueda sentarse de nuevo a leer la Biblia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia de nuevo. Leyendo la Biblia hay bendición, así que vamos a leer la Biblia de nuevo, amén. Y vamos a estar estudiando el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2 conmigo y con el pastor Santo Pen, capítulo 2 y capítulo 3. Quiero decirle que el libro de Hechos es una segunda obra escrita por un médico griego llamado Lucas. Se le dedica esta obra a un hombre llamado Teófilo. Hay un gran misterio, no se sabe quién fue Teófilo. Nadie ha podido tener algo certero, decir Teófilo es fulano. Muchos dicen que era un abogado que defendió a Pablo, otros dicen que era un gran dignatario del Imperio Romano, otros dicen que Teófilo era un esclavista y que Lucas era su esclavo y que muy enfermo Lucas obró y lo sanó, y como él lo sanó, él entonces le dio la libertad y en repercusión a eso, a la libertad, entonces Lucas le escribe, le dedica por amor a esa libertad que le dio, le dedica el libro de Lucas y también le dedica el libro de Hechos. Hechos debe ser la continuación de la obra de Jesús. El libro de los Hechos es la continuación de la obra de Jesús. ¿Por qué? En el libro de Hechos es que encontramos que Jesús se va y entonces comienza el ministerio apostólico, ya los apóstoles sin Jesús. Entonces, vamos hoy a romper algunos moldes que usted tiene y que a usted le han enseñado. No se lo enseñaron con mala intención, sino porque era el alcance que había en la revelación en ese momento. Hoy vamos a arreglar algunas cosas de eso. Cuando comenzamos a leer el capítulo 1 de Hechos, iniciando por el verso 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, escribí acerca de todo cuanto el Señor Jesucristo empezó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue levantado, una vez que dio mandamiento a los apóstoles que había elegido por el Espíritu Santo. Y dice el verso 3, a quienes luego de haber padecido también se le manifestó vivo con muchas señales por 40 días. Este número es importantísimo, 40 días. Cuando se habla de 40 días, este número es importante para la lección que vamos a tener. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Así que esta es la parte principal que usted tiene que tener. ¿Qué significan esos 40 días? ¿Y qué sucedió en esos 40 días? Ahora, cuando pasamos al verso 4, dice que, déjeme buscarlo en una Reina Valera 1960, porque estoy usando una versión y no quiero que nadie se me vaya a turbar con las cosas que voy a decir. Hechos capítulo 1, verso 4. Es clave este verso. Dice, estando juntos. ¿Quiénes estaban juntos? Los apóstoles con Jesús. Óigame bien. ¿Quiénes estaban juntos? Los apóstoles. ¿Cuántos? 11. ¿Junto con quién? Con Jesús. Dice, estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. O sea, Jesús le está diciendo a sus 11 talmudines, no se muevan de Jerusalén, oiga, no se muevan de aquí hasta que llegue la promesa del Padre que yo ya le hablé a ustedes. Dice el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Óigame bien, dentro de no muchos días. Es decir, que Jesús le está dando una promesa a ellos y esta promesa está cerca para cumplirse. Jesús le dice, se va a cumplir no
dentro de muchos días, o sea, pocos días, rápidamente se va a cumplir. Estamos en lectura, hermano. Tengo que llegar al verso 8, así que tranquilo. Dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí va. Cuando los discípulos reciben el poder del Espíritu Santo, los capítulos 1, oiga bien, capítulo 1 al 12 es la primera promesa, seréis testigos en Jerusalén. Los primeros 12 capítulos, de hecho, es el ministerio en Jerusalén. Es el ministerio completo en Jerusalén. El segundo turno son los capítulos que están desde el capítulo 1 al 7 es en Jerusalén. Y los capítulos 8 al 12 son en Judea y Samaria. Repito, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Los primeros 7 capítulos, del 1 al 7, eso es el ministerio en Jerusalén. El segundo grupo, Judea y Samaria, los capítulos 8 al 12. Y el tercer grupo son del capítulo 13 al capítulo 28, hasta lo último de la tierra, que lo cumplió ¿quién? El apóstol Pablo. Hasta lo último de la tierra, Pablo fue el que se encargó de llevar el evangelio hacia todos esos confines. Ahora bien, cuando ya tenemos el verso 8 leído, donde habla de recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, dice entonces, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Así que los 11 apóstoles que están junto con Jesús en esta reunión, en el día número 40, es importante que usted maneje esta información. El día número 40, ¿cómo se cuenta ese día? Hay que contar desde el día que se presentaba la gavilla como la primicia, el día de la primicia, que es el día de la resurrección. Repito, el día que se cuenta es el día que se presenta la gavilla, el tercer día de la fiesta. Primer día de fiesta, Pascua. Segundo día, panes sin levadura. Y tercer día es el día de la primicia. El día de la primicia, Jesús resucitó. El día de la primicia, Jesús resucita. Así que desde ese día de la primicia hay que contar 49 días y el día 50 es Pentecostés. Así que si usted va al libro de Levítico capítulo 23, verso 15 al 16, usted va a encontrar la información completa ahí. Entonces, Jesús ahora ha cumplido 40 días con ellos, desde el día de la primicia hasta el día 40. Así que desde la ascensión de Jesús hasta Pentecostés faltan 10 días. Vamos a mirar ahora qué sucedió durante esos 10 días, qué pasó durante esos 10 días. Vamos a comenzar leyendo el verso 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de ellos. El verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca. El verso 11. El verso 11 dice, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. El 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Explico, cuando la Biblia habla
camino de un día de reposo, no es que usted va a estar un día entero caminando, es que el día de reposo solamente usted podía caminar un espacio de 2000 codos de hombre, 2000 codos de hombre, que es el equivalente a 2000 pasos, y en kilómetros 0.75 kilómetros. O sea, que usted no puede caminar más de 3/4 de kilómetro en un día de reposo, porque entonces usted está corrompiendo el día de reposo y se metía en problemas. Así que desde el Monte de los Olivos a Jerusalén, es una bajada que hay ahí, usted llega hasta a menos de 1 kilómetro de distancia. Eso es lo que se llama un día de reposo. Vamos ahora al verso. Un momento. El verso 15. Dice el verso 15, usted está mirando. Lo que sucede es que los apóstoles bajaron y se establecieron en Jerusalén. Ahora, el verso 15, todo esto está sucediendo en el espacio de 10 días. O sea, Jesús se fue para el cielo y los apóstoles se quedan esperando la promesa. Pero Jesús se va en el día 40 y todavía faltan 10 días para la fiesta. Ahora, dice el verso 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Cuál día? ¿En cuál día? Dice en aquellos días. O sea, si Jesús se va en el día 40 y faltan 10 días, pues lo más lógico es que Pedro se haya levantado en el espacio de uno de esos 10 días. ¿Cuál día? No sabemos. La Biblia no dice cuál. Puede ser el número 41, puede ser el número 42, puede ser el número 43. No hay un día específico. Lo único que sabemos que Pedro se levanta antes del día de Pentecostés. Eso sí está claro ahí, que él se levanta antes del día de Pentecostés. Vamos a mirarlo ahora. Dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Ponga atención. Ahora dice que Pedro se levantó en medio de los hermanos y hace una reunión y parece que alguien se interesó en contarlo. Y Pedro y Lucas dice que el número era aproximadamente, oiga, aproximadamente, dicen que se está escuchando entrecortado. Vamos a ver si me acerco más. Quizá es mi garganta que le falta agua. Lucas dice que el número de los que estaban reunidos era aproximadamente, oiga, aproximadamente como 120. En ningún momento Lucas está diciendo que el número era 120. Está usando una figura que se llama un símil. El símil aparece mucho en el libro de Hechos. Dice, el número era como 120. Ahora, ¿cuál día están celebrando ellos esta reunión? La Biblia no dice cuál día. Lo que sí la Biblia está separando, claro, el día de Pentecostés de esta reunión. O sea, el día de Pentecostés es una cosa y la reunión es otra cosa. Vamos a ver qué sucede en la reunión. Dice el verso 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora, cuando usted encuentra a Pedro dando esta explicación, es lo que está explicando la razón por la cual la Biblia ya había determinado lo que Lucas iba a hacer. Pedro le está haciendo un recuento a ellos. Pero Pedro lo que quiere es elegir al sucesor ¿de quién? De Judas. O sea, la razón de la reunión es para elegir al sucesor de Judas. Si usted se mueve en la Biblia, se mueve al verso 17, dice 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Verso 18.
Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y toda su entraña se desparramaron. Vamos a detenernos aquí. Lo primero que le voy a explicar es que Judas Iscariote nunca compró ningún campo. Maestro, la Biblia dice que él adquirió un campo. No, Judas Iscariote no adquirió ningún campo. Judas Iscariote hizo un negocio. Cuando él hace el negocio, se siente conmovido porque se dio cuenta que había entregado al Mesías y fue y regresó el dinero. Regresó el dinero. Cuando regresa el dinero, entonces, luego, con el tiempo, no de una vez, con el tiempo, los sacerdotes no podían poner ese dinero en el cofre del templo. Así que lo que hicieron fue que compraron un campo y le pusieron el campo del alfarero, campo de sangre. Pero ahí el texto dice que Judas fue y se ahorcó. En Mateo capítulo 27, del 1 al 5, no dice que Mateo se ahorcó. O sea, no da detalle. Pero aquí dice que Lucas fue y se ahorcó. Y cuando Lucas se ahorca, dice que se cayó de cabeza y se le reventaron su entraña y se le desparramaron por todos los lados. O sea, Lucas está dando un diagnóstico de lo que pasó, un diagnóstico bastante descriptivo. Yo me preguntaría, wow, ¿por qué razón Lucas tiene que dar un diagnóstico tan descriptivo cuando ya lo importante es que el hombre murió, que se quitó la vida, Judas, que Judas ya desapareció? Entonces él dice que se cayó de cabeza y que sus entrañas se desparramaron. Fue interesante observar a un predicador de la raza morena, americano, un africano americano. Él predicaba y él explicaba algo muy interesante. Él dice que el hermano Iscariotes se comió un pedazo de pan, y que ese pedazo de pan lo tenía en su vientre, y que cuando él cayó de allá arriba, se le rompió la entraña y que el pedazo de pan salió tirado por ahí. Según él, este predicador, él dice que la razón fue simple, que ya Jesús había dado gracia por ese pan y Judas se había comido un pan bendito. Y como Judas iba para el infierno, no podía ir para el infierno con ese bendito pan, ya que Jesús había orado por él. Una loquera terrible, pero me gustó y le hice, quise hacerle la historia a ustedes. Así que ahora en el verso 18, Lucas está dando la descripción de lo que en realidad le pasó a Judas Iscariote. Dice el verso 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Les repito, el campo no lo compró Judas Iscariote, lo compraron los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Judas muere de una vez, y esto sucedió mucho después que habían terminado la fiesta. Dice el verso 20, porque estaba escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Mire bien dónde vamos ahora. Tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y dice el verso 23, señalaron a dos, a José llamado Barsabá, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y dice el verso 25, y orando dijeron, tú Señor que conoce los corazones, de todo muestra cuál de estos dos ha escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. El verso 26 dice, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado ¿con quién? ¿Con cuánto? Con los 11. Vamos a ver. Si yo tuviera que preguntarle a ustedes con los micrófonos abiertos, que no lo voy a hacer, ¿cuántos días faltan para el día de Pentecostés? Nosotros pudiéramos pasar la noche aquí. Alguien diría 3 días, 4 días, 1 día. Lo que yo quiero que usted esté claro en este momento es
que el día de Pentecostés no tiene nada que ver con la reunión de los 120. Esa es la parte que yo quiero que usted maneje ahora. Esta es una reunión que se hace después que Jesús asciende. Entonces Pedro se levanta y reúne a 120. Y después que se reúne a 120, él escoge a quién. Escogen a quién. A Judas, a Matías, para reemplazar el puesto de Judas Iscariote. Pero el día en que se hace esta reunión no tiene nada que ver con el día de ¿qué? De Pentecostés. Aunque usted ahora cuando lea el capítulo 2, usted leyó 1:26 y eligieron a Matías. Ahora usted va a leer el capítulo 2, verso 1 y usted automáticamente lo quiere conectar. Usted quiere conectar los dos eventos, pero es imposible conectarlo. Son dos cosas totalmente separadas. Usted va a ver que en la reunión para elegir a Matías habían como 120, Usted va a ver ahora cuánto van a ver en la reunión cuando desciende el Espíritu Santo. Pero usted lo va a ver ahora por lo que dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos para allá. Regrese a su Biblia conmigo, que esta parte es importante. Verso 13 dice: entrando subieron al aposento alto, donde moraban. ¿Quiénes moraban en el aposento alto? Lean su Biblia para que usted vea quiénes eran los que estaban ahí. Dice, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todo esto perseveraban unánimemente en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quiénes estaban? Óigame bien. ¿Quiénes estaban en el aposento alto? Aquí están los nombres de todas las personas que estaban en el aposento alto. Aquí están los nombres. El lunes pasado yo puse una pregunta en mi página de Facebook y la puse abiertamente. Y yo preguntaba, ¿cuántas personas caben sentadas en tu iglesia y cuánto mide tu iglesia? Era una pregunta exclusiva para pastores. Muchas personas la respondieron, otras no respondieron, pero hoy vamos a tener la oportunidad de que ustedes entiendan por qué se hizo esa pregunta. ¿Por qué razón? Cuando lleguemos ahora al capítulo 2, todo el mundo con su Biblia, capítulo 2, verso 1. Todo el mundo con su Biblia. Dice, cuando llegó el día, usted está mirando, capítulo 2, verso 26. ¿Eligen a quién? A Matías. Pero ahora el verso 1 del capítulo dice, cuando llegó el día. ¿Qué le está diciendo con eso? En una lectura simple, le está diciendo que son dos cosas totalmente ¿qué? Separadas una de la otra. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que dio allá en el verso 26, echaron suerte y eligieron a Matías. Pero ahora en el capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Es decir, que después que Jesús se fue, eligen a Matías y después el día de Pentecostés. Entre ese espacio hay 10 días. ¿Cuál día fue que eligieron a Matías? Yo no sé, la Biblia no lo dice. Lo único que le puedo decir a usted que no es el día de Pentecostés, porque el mismo texto está diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes, juntos. ¿Cuál es todo? ¿120 o 12? Esa es la pregunta. ¿Quiénes estaban todos juntos? ¿120 o 12? Te verá ahora. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vamos a romper, vamos a moler el texto ahora, vamos a sacarle, a exprimirlo hasta que no le quede nada, ¿ok? Vamos a exprimirlo. Lo primero es, ¿dónde estaban los apóstoles? Ya no 11, sino los 12 apóstoles. Estaban en una casa que la tradición dice que era la casa de Juan Marco. La mamá de Juan Marco, una mujer adinerada, tenía una casa que queda en la plazoleta norte del templo, en la periferia del templo, frente a la plazoleta. O sea, el templo está aquí, la casa de ella está aquí, y aquí está la gran plazoleta.
Entonces, en ese lugar está la casa. Ahora, era una casa modesta de una familia. Ahora, la casa donde usted vive, esa gigante casa que usted tiene, ¿cuántas personas caben sentados si usted le quita las paredes a los aposentos de su casa? ¿Usted cree que caben 100 personas sentadas? ¿Usted cree que caben 50 personas sentadas? En la casa suya, en su casa. Su casa donde usted vive. Si le quita todas las paredes al segundo nivel, ¿cuántas personas pueden caber? Y óigame bien, las personas estaban sentados. O sea, los apóstoles estaban sentados. Es decir, que si alguien de ustedes ha ido a Jerusalén y lo han podido llevar a donde estaban las ruinas de la casa de Juan Marcos, usted se va a dar cuenta que en una casa de 32 metros de largo por 21 de ancho no caben más de 30 personas sentadas. Óigame bien, 32 de largo por 21 de ancho metros no caben tantas personas. Además de todo eso, hay que aclarar algo. Las construcciones en el siglo I antes de Cristo no eran las mismas construcciones que se construyen hoy. Eran construcciones frágiles en las cuales las familias adineradas acostumbraban a hacer su casa de 2 pisos porque hacían el primer piso para el establo de los animales, para cuando llegaba el frío. En el primer piso estaba también la cocina y estaba la sala. Estaba cocina, sala y el establo. Entonces en la parte de arriba estaba el gran dormitorio, un espacio abierto, por eso le llamaban el aposento alto, un espacio abierto, porque para ese entonces no había de que esas divisiones de que el cuarto del niño, el cuarto de la niña, no, eran un espacio abierto. Así era que se construía antes. Entonces muchas personas confundieron y creyeron que este evento estaba sucediendo dentro del templo. En el templo de Jerusalén no había aposento alto. Además de todo eso, el templo era un área restringida. Ningún judío que no fuera de la tribu de Leví y de la casa de Aarón podía pasar después del atrio hacia adentro. Solamente los sacerdotes podían entrar hacia el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie más podía entrar para allá. Y el atrio es un lugar abierto, no es una cuestión que usted tiene que subir escaleras, es abierto. Así que está totalmente descartado de que este evento sucedió en el día de Pentecostés en el templo. Sí sucedió en una casa. Y las ruinas de esa casa todavía están ahí en Jerusalén. Cuando usted va a Jerusalén, fuera del perímetro del muro del lamento, usted va a encontrar esa casa que la tienen ahí como un lugar, lo administran los católicos, como un lugar para que los turistas vayan a conocer. Los peregrinos van todo el tiempo a ese lugar ahí. Ahora bien, vamos a mirar ahora qué fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Vamos a ver. Lo primero que usted tiene que entender es que cuando dice, y de repente vino del cielo un estruendo, ¿cómo? La palabra ¿cómo? Es un símil. Dice ¿cómo? De un viento. No está diciendo que vino un viento del cielo. O sea, no hubo viento. O sea, no hay viento. Como de un viento que soplaba. No hubo tampoco nada de eso. Si usted es uno de esos predicadores que agarra el micrófono y comienza, amén, amén, no tiene nada que ver con esto. Nada que ver con esto. Así que no hubo ¿qué? Viento. Segundo punto importante. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban los apóstoles? Sentados. Yo no sé si usted sabe que la persona sentada ocupa más espacio que parada. O sea, las personas sentadas ocupan más espacio que paradas. Ahora, póngase a pensar. 120 personas sentadas en su iglesia. A ver el espacio que se lleva la iglesia entera. Y compárela con una casa regular del primer siglo. A ver si le cabe en la cabeza. Si podía ser así. Ahora, dice algo más. Dice, y se le aparecieron lenguas en su Biblia. Si tiene una Biblia buena, la palabra que aparece ahí, se le aparecieron glosas. Del griego, glosa, que significa ¿qué? Idioma. Se le aparecieron ¿qué? Glosa, idioma. Repartida. ¿Cómo? Otra vez aparece la figura literaria. ¿Cómo? Símil.
como de fuego. Señores, no hubo fuego. No había fuego. No hubo viento. Nada de eso. Lo único que hubo en el día de Pentecostés, en ese grupo de personas reunidas ahí, fue que ellos escucharon un estruendo. Su audición escuchó un estruendo, pero ellos no vieron fuego. Ellos no sintieron viento. Solamente fue un estruendo, un gran ruido. Ese ruido fue la presencia del Espíritu Santo, la cual lo llenó a todo. Así que la palabra que aparece en esos versos, como todo lo que está diciendo es como de fuego, como un viento recio. Lo que está usando es un símil, una comparación, ¿Por qué razón se usa una comparación? Porque esto era un evento desconocido. Nunca nadie lo había visto, lo había experimentado. Al nunca nadie haberlo experimentado, era algo nuevo para ellos. Entonces lo que hace Pedro, que es quien está narrando la historia, lo que Pedro tiene que buscar ahora son ¿qué? Son cosas conocidas de él, cosas cognoscitivas, para entonces él hacer la comparación y explicársela a Lucas y decirle, se aparecieron lenguas repartidas como el fuego, pero no que era fuego, como viento recio, no que había viento. Amén. O sea, es una figura que se está usando. Ahora, vaya conmigo al verso 4. Vaya conmigo al verso 4. El verso 4 directamente de la Biblia. Verso 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Oiga bien, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. Era el Espíritu quien ponía la lengua o el idioma en ellos. Ahora, dice el verso 5, su Biblia dice moraban. La palabra que aparece ahí es estaban. ¿Por qué? Porque aparte de que habían moradores en Jerusalén, en ese momento era la fiesta de Pentecostés y habían venido los judíos de toda parte del mundo porque era una regla, una ley. Según el libro de Deuteronomio 16:16, todos los judíos, sin importar dónde estuvieran viviendo, tenían que venir a celebrar esa fiesta a Jerusalén. Por eso dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. El texto debe decir, estaban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. El verso 6 dice, y hecho este estruendo, observe que ahora no aparece más nada. Lo único que aparece es lo que en realidad pasó. Dice, y hecho este estruendo que lo oyeron los discípulos y también la multitud que estaba afuera en la plazoleta del templo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Quiénes estaban confusos? Los discípulos. No, estaban confusos. ¿Quién? La multitud. Porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Vamos a detenernos aquí. Yo quiero que usted sepa que si usted es hebreo y usted vive en Costa Rica, un ejemplo, cuando usted nacen sus hijos, el primer idioma que van a hablar sus hijos de una familia hebrea, el primer idioma que van a hablar es hebreo. Y el segundo idioma que van a hablar es castellano, el idioma de Costa Rica. O sea, sin importar en qué parte del mundo, en qué latitud del mundo nacen los judíos, pues el idioma que ellos van a hablar es el idioma de ellos. Ese idioma de ellos lo hablaban todos los que estaban ahí. Todos los que estaban ahí hablaban arameo, hablaban hebreo y alguno que otro podía hablar griego. Pero aparte de esos dos idiomas que son el idioma materno de ellos, entonces ellos hablaban el idioma de su nación. Ejemplo, si usted nació en el norte de África, usted hablaba el idioma africano. Si usted nació en China, en el área de China, entonces usted hablaba mandarín. Si usted nació en la República Dominicana, pues lo más seguro es que usted habla castellano. Ahora, ¿dónde fue que tuvo la clave? Es que los
apóstoles que estaban en el lugar, en el aposento alto, cuando comenzaron a hablar, los que estaban presentes abajo en la gran reunión, estas personas comenzaron a escuchar a los apóstoles en el idioma de su lugar de nacimiento, no en el idioma natal de los judíos, no en el idioma hebreo, no en el idioma arameo, no en el idioma griego. Lo comenzaron a escuchar. El que vivía en Alemania lo comenzó a escuchar en alemán. El que vivía en Rusia lo comenzó a escuchar en ruso. El que vivía en Japón lo escuchó en japonés. El que vivía en Panfilia lo escuchó en el idioma de Panfilia. Habían 16 naciones, declara el escritor. Todas esas naciones estaban presentes. Y el gran milagro fue, oiga lo que dicen ellos. Oiga lo que dicen ellos. Dice el verso 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son Galileos todo esto que hablan? Sí, los apóstoles, todo eran Galileo. El único que no era Galileo fue Judas Iscariote. Después todos eran de Galilea. Así que todos eran Galileo y todos hablaban arameo y todos hablaban hebreo y todo, alguno que otro podía estar hablando griego, pero el griego no era el idioma de ellos, sino el arameo. Dice el verso 8. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Me detengo aquí. Si hay un texto que ha sido abusado en toda la Biblia, es este evento, en la cual muchas personas agarran este evento del capítulo 2 de Hechos y lo confunden con el libro de Primera Carta a Corintios, capítulo 14, donde en el Primera Carta a Corintios, capítulo 14, el apóstol Pablo habla del don de lengua. En este caso, lo que los apóstoles reciben no es el don de lengua relacionado con la lengua de Primera Corintios, capítulo 14. Lo que los apóstoles reciben aquí es hablar otro idioma que ellos nunca lo habían hablado. Ahora, de que la iglesia donde ustedes se reúnan le llamen iglesia pentecostal, porque hablan en lengua. Le quiero decir que la palabra pentecostal no tiene nada que ver con los nombres de las iglesias de este tiempo presente. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque la palabra pentecostés es una fiesta y la iglesia pentecostal nacen a finales del siglo XVI. El producto de una división que hubo entre los bautistas y los metodistas. Bautistas y metodistas se dividen y un grupo sale de ahí y forman una iglesia, y a esa iglesia le llamaron pentecostal. Es decir, que la palabra pentecostés y pentecostal está a 1700 kilómetros, 1700 años de distancia. O sea que cuando sucede el día de Pentecostés, no tiene nada que ver con los pentecostales ni con la pentecostalada que nosotros hoy hacemos. No tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente separadas una de la otra. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que lo presente abajo, cuando los apóstoles comienzan a hablar, estas personas se maravillaron porque dijeron, pero ven acá, estas son personas del Burgo, son personas Galileo, ¿cómo es que ellos pueden hablar el idioma de nosotros? Cuando habla del idioma de nosotros, no se refiere ni al hebreo ni al arameo, se refiere al idioma de nacimiento de ellos. Ahora, mire ahora lo que va a pasar aquí, porque esta es la parte importante. En el verso 10, el escritor sagrado le da un listado de quiénes estaban presentes. Cuando usted lee verso 10, verso 11, verso 12, hasta el verso 13, dice el verso 13,
Mas otros burlándose decían, están llenos de moto. Cuando Pedro escucha la palabra que se estaban burlando y que están llenos de moto, entonces dice, entonces Pedro, poniéndose en pie en medio de los 120, alzó la voz y dijo, ¿usted leyó eso? ¿Alguien leyó eso? Entonces Pedro, poniéndose en pie, estaban sentados, ¿en medio de quién? ¿En medio de quién? ¿De los 120? No, en medio de los apóstoles, dice en medio de los 11. Usted está mirando que son dos eventos separados. Los 120 para escoger a Matías está totalmente separado ¿de qué? De este evento del día de Pentecostés. Son dos cosas totalmente separadas. O sea, dice Pedro poniéndose en pie, ¿en medio de quién? De los 11. No dice en medio de los 120. Dice en medio de los 11. Se pone en pie. Y Pedro entonces comienza a darle una cátedra histórica de lo que había pasado con el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Comienza a darle una cátedra histórica desde los tiempos antiguos y lo lleva hasta la muerte de Jesús. Y ahora, en la muerte de Jesús, yo quiero que usted se mueva conmigo al verso 37 para que vea. Mire lo que dice el verso 37. Alabado sea el nombre de Jesús. Verso 37. El evento es corrido. No hay una separación. Todo el capítulo 2 es una sola pieza. No hay separación. Dice ahora, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro, le preguntaron a Pedro y a los otros. Es clave agarrar el verso 14 y el verso 37. Le dice a usted claramente, usted no tiene que ser un teólogo, no tiene que saber tanto, lo que tiene nada más que aprender a leer la Biblia en su contexto. Dice el texto sagrado que Pedro se puso en medio de los 11. Ahora el 37 dice que los presentes le preguntaron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos, hermano? ¿Qué haremos? La clase de hoy es de lectura. Lectura, deténgase a leer el texto. Olvídese, mire, usted me está escuchando a mí ahora. No me crea a mí, no me crea a mí. Haga como lo debería. Vaya y enfrente su Biblia. Haga que la Biblia le diga a usted la verdad. Haga que la Biblia le diga a usted la verdad. Porque el gran problema que presentó la generación pasada y esta generación fue que creyó todo lo que le dijeron sin ir a la Biblia. O sea, creímos todo sin ir a la Biblia. Tenemos que estar mirando los pequeños detalles en el texto. Óigame bien, los pequeños detalles en el texto. Las cosas pequeñitas son importantes para la interpretación, pero toda la clave está en la lectura. Lectura, lectura, más lectura. Usted va a buscar, usted puede ayunar, usted puede retirarse, usted puede tener intimidad, todo eso, pero tiene que hacer un balance entre los ejercicios espirituales y la lectura de la Biblia. Pero cuando usted esté leyendo la Biblia, tenga por seguro, óigame bien, tenga por seguro que usted tiene que leer la Biblia no como un libro normal, no como un libro igual que cualquier otro libro, porque primero, la Biblia fue escrita en un ambiente totalmente diferente al que usted nació. Segundo, las costumbres de ese pueblo eran diferentes a las de usted. Tercero, el idioma era totalmente diferente a usted. Cuando usted enfrenta entonces lugares, costumbres, idioma, cultura, entonces usted la viene y la agarra y se la aplica a un dominicano que vive en la República Dominicana y se la aplica a él ahí. Entonces comienza a querer que la Biblia diga lo que él está leyendo en la Biblia, pero dentro del contexto de la República Dominicana, y eso entonces va a traerle que un choque cuando esté leyendo la Biblia. Le va a traer un choque. Este caso de los 120, ellos hay canciones que hablan de 120. Aquí en Nueva York, en el Bronx, donde yo vivo, hay varias iglesias que se llaman la de los 120. Pero 120 no tiene nada que ver con el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es un evento y el día que se reunieron los 120 es otro evento. Son dos cosas separadas, una de la otra. El que usted esté leyendo el capítulo 1, verso 26, dice, y eligieron a Matías, automáticamente ese capítulo termina ahí.
Ese rollo terminó ahí. Ahora, cuando usted va al ver capítulo 2, verso 1, ahí mismo, si tú eres un buen lector, te va a decir, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué te está diciendo? Que está separando los eventos, está separando los días, que el día de la reunión fue uno y el día de Pentecostés fue otro. Ahora, ¿quiénes más estaban en esa casa? En esa casa, aparte de los 12 que vivían ahí, yo tengo prueba bíblica que ellos vivían ahí. Esa era la casa donde ellos vivían cuando ellos iban a Jerusalén. Se lo voy a leer. Capítulo 1 del mismo libro de Hechos, verso 13. Dice, entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí dice la Biblia, no nada más el hermano Polanco. La Biblia dice que ellos moraban ahí, que ese era el lugar donde se reunía Jesús con los apóstoles. Jesús se reunía ahí. Cuando venían a Jerusalén, esa era la casa que le habían prestado para que ellos se establecieran ahí cuando estaban en el ministerio ahí. No eran 120 que recibieron la llenura. La llenura fue exclusiva para los... Con esto no estoy diciendo que los demás personas no son llenos, no. La llenura del día de Pentecostés fue exclusiva para los apóstoles. Después que los apóstoles son llenos, entonces la iglesia primitiva comenzó a recibir la llenura paulatinamente según el evangelio se iba expandiendo por todos los lugares. Entonces nosotros vemos que desde el mismo Jerusalén, para que se cumpliera Hechos, capítulo 1, verso 8, y me seréis testigo donde en Jerusalén, ya fueron testigos en Jerusalén con el descenso del Espíritu Santo. Quiero hacer una conexión. Los grandes números de los teólogos dicen que cuando el pueblo salió de Egipto y llegó al monte Oré, y que habían pasado específicamente 49 días, y que el día 50 se le entregó la ley a Moisés, el día 50. Y como el día 50 se le entregó la ley a Moisés, igualmente Jesús muere en el día 14 de Nisan, y 50 días después de la muerte de Jesús, entonces en el día de Pentecostés se le entregaron a los apóstoles la gracia, se le entregó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que administrara esta gran generación, esta gran administración de la iglesia. Así que son eventos que están totalmente conectados, totalmente pegados uno de los otros. Vamos a detenernos a leer la Biblia. No nos vamos a dejar confundir por nadie. Cualquier persona puede venir a decir lo que quiera decir, pero usted vaya a la Biblia y confróntelo con la Biblia. Que sea la Biblia que tenga la última palabra. Y cuando usted vea que no pueda con lo que dice la Biblia, entonces váyase en oración a buscar que el Espíritu Santo le dé a usted la interpretación correcta del texto. Pero, hermano, no repita nada ni de lo que yo digo sin antes usted confirmarlo por la Biblia. Espero que hayan aprendido algo en esta hermosa noche. La clase no se ha terminado, pero yo sí ya tengo que entregarle a mi maestro que va a comenzar. Y como siempre, esto es una clase de lectura comprensiva, Usted lea su Biblia, cree en lo que dice la Biblia, y cuando usted estudie la Biblia, despójese de todo, sáquese. No llegue la Biblia al libro de Joel capítulo 2, oiga bien, Joel capítulo 2, verso 28, dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Óigame bien, todo lo que usted ha escuchado por ahí, usted lo tira por ahí a un lado y llegue vacío y enfrente el texto vacío. Cuando usted enfrenta el texto vacío y dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué bendita razón Joel tiene que decir que va a derramar su espíritu sobre toda carne? Es porque el Espíritu Santo solamente se derramaba sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre jueces y sobre reyes. Nunca se derramaba sobre nadie más. Lo que está diciendo el texto ahora, que va a llegar el momento cuando venga el Espíritu Santo ya no va a tener una exclusividad para un grupo exclusivo. Ya no va a tener nada más a los sacerdotes, ya no va a tener nada más a los jueces, no va a tener a los reyes, no va a tener nada más a los profetas. Ahora va a tener al pueblo entero. Por eso es que el texto dice, y hay que leerlo en su contexto, dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya no habla de exclusividad.
Y dice sobre niños, sobre niñas, sobre ancianos, sobre ancianas, sobre clavos, sobre clavas, sobre todo. Esa es la interpretación del texto. No hay que ir a enfrentarlo, no. Es simple, siempre leer el contexto. El contexto te va a llevar a la clave. No fueron 120 que recibieron el Espíritu Santo. Fueron millones después de ahí. Pero el día de Pentecostés solamente fueron un total de 12 personas. Punto. Bendiciones. ¿Dónde está mi maestro? Pastor Santo Pen, repórtate. Pen. ¿Quién lo ha visto por ahí? Secretaria, ¿dónde está Pen? En este día acerca del capítulo 3 del libro de los Hechos. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de esto. Es siempre importante recordar, como ya Polanco lo ha expresado, este libro fue escrito por Lucas y se escribió desde un contexto griego. Y vamos a tomar estos puntos en cuenta para poder desarrollar el tema que nos compete en esta hora. En el capítulo 3 del libro de los Hechos es una conexión de los finales del capítulo 2, ya que al final del capítulo 2, después de que el apóstol Pedro estuvo ministrando la palabra a una gran multitud, donde él dio su primer discurso, y dice la escritura que alrededor de 3,000 almas aceptaron al Señor y se recibieron la palabra. Hay una conexión muy bonita con esto. Yo sé que ustedes muchos la conocen. El hermano Polanco acaba de enseñarnos de que exactamente en el tiempo que se celebró Pentecostés, en ese mismo tiempo en la antigüedad, se le había dado la ley, la Torá, a Moisés. Y recordamos que cuando ocurrió esto, la ley entró con muerte. No olvidemos esto. Entró con muerte. Recuerde que cuando Moisés descendió junto con Moisés del monte, ¿verdad? El pueblo se había descarriado y el pueblo se había envuelto en un culto al becerro de oro. Y cuando Moisés vio esto, recordamos que arrojó las tablas y el Señor pues le dijo a Moisés: los que estén contigo, que se pongan a tu lado. Y los que se pusieron al lado de Moisés fueron los levitas, los que pertenecen a la tribu de Moisés. Y el Señor le dio la orden pues de agarrar la espada, desenvainarla y matar a todos los que se habían puesto a dar culto al becerro de oro. La Biblia dice que en aquel día murieron como 3,000. Murieron como 3,000, alrededor de 3,000 murieron. Más sin embargo, cuando desciende el Espíritu Santo y comienza la era del Espíritu, la Biblia dice pues que cuando Pedro predica en su primer mensaje, se convierten alrededor de 3,000. Por eso la ley trae muerte, más el Espíritu trae vida. La ley trae muerte, más el Espíritu trae vida. Y el apóstol Pablo hizo una conexión muy bonita con esto cuando habló que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, dando a entender que en la inauguración de la ley hubo muerte, pero en la inauguración del Espíritu hubo vida. Con Moisés mueren 3,000, pero con Pedro se reconcilian con el Señor y vienen a la vida alrededor de 3,000. Entonces se desencadena un sinnúmero de milagros y de proezas hechos por los apóstoles en el pueblo de Jerusalén, y dice que se hacían grandes maravillas. En los últimos versículos del capítulo 2 habla Lucas de que se hacían grandes maravillas por las manos y por la palabra de los apóstoles. Entonces el capítulo 3 entra a desarrollar una de esas grandes maravillas hecha por los apóstoles, que desencadenó
como se puede ver más adelante en los capítulos siguientes, una persecución en contra de la vida de los apóstoles. Así que Lucas nos proporciona este ejemplo de una manera destacada acerca de las maravillas. Entonces, lo primero que debemos observar es en el versículo 1, que habla de Pedro y Juan, que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, dice ese verso. Y es que lo que ocurre, el milagro ocurre en la vida cotidiana del pueblo judío. Los discípulos continuaron participando del culto y de las ceremonias judías. Es importante que nosotros entendamos que el cristianismo nace dentro del judaísmo. El cristianismo nace dentro del judaísmo. Los discípulos no dejaron de practicar el judaísmo. De hecho, nosotros vemos los problemas que tuvo el apóstol Pedro. Inclusive, ellos entendieron por un momento que el mensaje que ellos traían era exclusivo para los judíos. Y ellos están yendo al templo, practicando lo que comúnmente los hombres judíos practicaban. Dice que era la hora novena, la hora de la oración. Algunos hablan de que habían 3 períodos de oración. Otros hablan de 2 períodos y otros dicen que habían 4 períodos de oración. Cuando vamos y consultamos los escritos del mal muerto, los rollos del mal muerto, específicamente hablan de 3 períodos de oración. Hablan del período de la mañana, a partir de las 9 de la mañana. Hablan del período de las 3 de la tarde y otros del período de las 6 de la tarde. Los que relacionan a 4 períodos de oración lo hacen basado en las 4 vigilias que también tenían los judíos. Habían 4 vigilias en la noche. La primera vigilia hablaba de 6 de la tarde, desde la puesta del sol hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia era de 9 a 12 de la noche y la tercera vigilia de 1 de la mañana a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia ya era cuando el sol iba a salir, ¿verdad? De 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces algunos hacen esta conexión. El asunto es que ellos están cumpliendo el rito judío del culto, de la oración, de la dedicación. Y Pedro y Juan, dice la escritura, que subían por la puerta que se llamaba la Hermosa. Esta puerta que hacía división entre el patio de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres pues adoraban aparte y esta puerta hacía conexión del patio de las mujeres. Esta puerta, según la historia, dice que fue donada por Nicanor de Alejandría. Y en otros estudios y en otros aspectos de hablar del templo, le podrían llamar la puerta de Nicanor. La puerta de Nicanor. Se le decía la Hermosa porque esta era una de las puertas que había sido construida con el bronce más caro que había en la época. Y cuando el sol nacía, le daba a esta puerta en la parte oriental y estellaba un brillo tremendo, de tal manera que muchos se asombraban y se sentaban a ver solamente la maravilla de aquella puerta y le llamaban entonces la Hermosa. Esta puerta estaba dividida por 12 escalinatas, 12 escalones. Para poder llegar a la entrada del templo tenían que subir a 12 escaleras. Los minusválidos, las mujeres, los lisiados, los inmundos no podían subir o no debían subir
estas 12 escalinatas para llegar a adorar en el interior del templo. Les era impedido. Y por tal razón, los lisiados, específicamente los ciegos y los cojos, que no podían valerse por sí mismos, debían quedarse fuera, ¿verdad? Y allí mendigaban, porque allí no existía welfare como existe hoy aquí en los Estados Unidos, o tarjeta solidaridad como en Santo Domingo y en otros países que los gobiernos tratan de estructurar algún sistema económico para ayudar a los minusválidos. Pues en aquel tiempo lo que existía era que aquellas personas que no podían trabajar debían depender de la gracia del pueblo y por ende mendigaban, y lo hacían regularmente alrededor del templo, donde ellos garantizaban su comida, garantizaban su almuerzo. Así que el ambiente que hay alrededor de la puerta del templo, específicamente la Hermosa y en esta escalinata, era un ambiente en su entrada de mendigos que estaban buscando algo. Dentro de esos mendigos estaba este cojo que nunca en su vida había podido caminar, nunca en su vida había podido correr, nunca en su vida había podido saltar. Así que cuando él ve, ¿verdad?, a Pedro y Juan, extiende su mano, dice la palabra, pidiendo algo, esperando recibir de ellos algo. Es importante que nosotros también sepamos, ¿verdad?, que la sanidad en el pueblo judío era muy considerada, ¿verdad?, por el pueblo. De hecho, había magos que podían hacer milagros. Ustedes recuerdan uno ahí que se ve más adelante en el mismo libro de los Hechos, ¿verdad? Simón, el mago, y otros más que tenían espíritu de adivinación y que hacían milagros y sanidades y demás. Entonces, para los judíos, hacer una sanidad a una persona que tiene una enfermedad congénita, en otras palabras, que ha nacido con esa enfermedad, era algo demasiado extraordinario. Recordamos en el capítulo 9 de Juan, el milagro hecho por Jesús a un ciego de nacimiento. La pregunta que hicieron los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y entonces el Señor tiene que declarar y decirle, ni él ni sus padres han pecado, sino que este es un propósito para que la mano de Dios sea manifestada. En otras palabras, el nacer con una enfermedad congénita deslucía para los judíos que había un problema de pecado o en los padres o en la persona que tenía la enfermedad. Así que este muchacho espera recibir algo de los apóstoles Pedro y Juan. Oiga, y este era un hombre conocido, la gente conocida. Usted sabe que en los barrios de uno siempre hay un minusválido o una persona, un desquiciado, un esquizofrénico conocido en el barrio, y que cuando ocurre algo con esa persona, pues la gente sabe y la gente se puede alegrar. Así que este hombre recibió el milagro y lo recibió en el nombre de Jesucristo, a quien los judíos, y yo quiero que usted entienda que estamos hablando de pocas semanas de la resurrección de Jesucristo. Estamos hablando de pocas semanas de la muerte y la pasión de Jesucristo. Todavía había un ambiente cardiado, todavía los discípulos habían salido ya vamos a decir, de la cueva, del escondite, porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos, pero había una persecución secreta en contra de ellos, y ahora estos muchachos se desatan haciendo un milagro en el nombre de Jesucristo, a quien ellos habían crucificado. La Biblia dice que, no quiero entrar en muchos detalles,
pero que los pies y los tobillos del cojo se afirmaron, se fortalecieron. Déjame retroceder un poquito porque me llega a la mente algo muy importante para la reflexión de nosotros. Y es que no hay una hora específica en la que usted tiene que orar para que Dios obre. Usted puede orar de mañana, de tarde, a las 12, a la 1. No hay necesidad, y esto sin ánimo de atacar a nadie ni a nada, no hay necesidad de orar exactamente de madrugada. Sí existen ciertos momentos donde es más quieto para usted orar, pero no significa que específicamente en ese momento usted tiene que orar para usted recibir lo que Dios tiene para usted. Bueno, yo sé que no hay alabanza ahora, pero no importa. Si usted se siente bien orando de madrugada, siga orando, pero no obligue a otro a hacerlo. Porque, bueno, aquí hay diferentes personas que escuché que están de Italia, están de diferentes partes del mundo. Bueno, algunos están de madrugada ahora. Nosotros aquí estamos a prima noche. Otros estarán amaneciendo. Entonces, lo importante de esto es orar. Lo importante es buscar a Dios. No importa el momento, la hora, el lugar. Lo que usted tiene es que buscar a Dios. El ejemplo es que tenemos que orar y buscar al Señor. Quería decirle eso antes de continuar. Entonces, el hombre recibe el milagro. Es sanado. Y dice que entró al templo. ¿Por qué no se devolvió? ¿Por qué no corrió a su casa o a la calle? Es impresionante. El hombre va a donde nunca había podido entrar. Tenía 40 años mendigando ahí en esa puerta. Y nunca había podido subir al tope de las escaleras para ver lo que había allí adentro. Veía a la gente en cada culto, en cada horario, venir y adorar y salir quizás de una manera alegre. Y él quería experimentar algo. Ahora tuvo la oportunidad de que sus pies habían sido sanados y entró al templo para adorar al Señor. Entró, dice que por el pórtico oriental, y allí comenzó a bendecir el nombre de Dios. Dice que saltó, que corrió, estaba emocionado y adoró al Señor. ¿Y qué ocurre? Que la gente que conocían de este hombre comenzaron a golparse, llegaron, se reunieron. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que cuando hay escenarios que Dios nos prepara para nosotros ministrar, y muchas veces nosotros perdemos la oportunidad de ese escenario. Dios te permite llegar a un momento donde gente se reúne a tu alrededor para que tú le des lo que tú has recibido. No plata ni oro, sino para que tú le des lo más especial que tú has recibido, que es la palabra de Dios en tu vida y poderla compartir con otros que la necesitan. Así que el pueblo comenzó a escuchar el mensaje. Pedro aprovechó la reunión del pueblo, que comenzaron a curiosear, que comenzaron a ver lo que había sucedido con el cojo, y aprovecha Pedro para predicarles el evangelio. Y qué importante es que nosotros sepamos en esta noche es que el mensaje que predicaron los apóstoles era basado en el Antiguo Testamento. Ellos hablaban de la ley y de los profetas. Ellos no tenían una Biblia como usted y yo la tenemos. Ellos no tenían un Nuevo Testamento. De lo que ellos dependían era de la Torá y de los que los profetas habían dicho y habían escrito. Así que la base de la predicación de la iglesia primitiva fue esa. Más adelante nosotros vemos, por ejemplo, a Esteban, que cuando fue acusado para dar su discurso de defensa, lo que él usa es el trayecto de la Torá para explicar que la Torá solamente estaba hablando
de lo que ellos habían presenciado, que era la presencia de Jesús, y que el cumplimiento de la Torá y de los profetas había llegado a través del Mesías Jesucristo. Ellos entendían que habían dos clases de Mesías que podían venir, uno para sufrir y el otro para reinar. Pero Jesucristo cumplió en él los dos, sufrió y reinó. Así que el apóstol Pedro agarra y comienza a citar, citó Deuteronomio, citó Isaías y citó un sinnúmero de textos, ¿verdad? Para hablar y para ministrarle a este público que le estaba escuchando, porque era un público eminentemente judío y que conocían lo que Pedro estaba citando. Pedro citó la ley y Pedro citó los profetas y les dijo que ese Jesucristo a quien ellos habían crucificado, ese era el Mesías que había de venir, ese era el Mesías que había sido prometido, a quien ellos habían crucificado. Y usó una frase en los versos 13 y 14, donde le dice que ellos prefirieron al homicida, refiriéndose a Barrabás, y entregaron al autor de la vida, refiriéndose a Jesucristo. Así que la base del mensaje de Pedro y de los profetas y de Pablo y de todos los apóstoles fueron la ley y los profetas, que consideraba dos cosas. El pecado intencional era más castigado que el pecado hecho por ignorancia. Mas, sin embargo, en el Nuevo Testamento dice que Dios pasa por alto la ignorancia de todos. Pedro le está hablando a un pueblo que entiende que no tienen que arrepentirse, porque ellos entendían que con ser simple y llanamente hijos de Abraham, ya ellos lo tenían todo. Y Pedro en el capítulo 3, en los versículos 11 en adelante, les habla de Abraham, de Isaac, y les hace entender que aún ellos teniendo esa idea, necesitaban arrepentirse para que pudiera venir la restauración de todas las cosas. De hecho, la restauración de Jerusalén también. Le habló a los maestros judíos, le habló a todo este grupo, ¿verdad? Y los maestros posteriores dentro del judaísmo, ¿verdad? Que querían encasillar el mesianismo de Jesús y no lo pudieron hacer. Así que lo más importante que nosotros encontramos en este capítulo, ¿verdad? Es la base de que aquí comienzan los discípulos a hacer milagros y que los milagros son hechos en el nombre de Jesús y que nada, ningún siervo, ninguna sierva hace nada para atraer gloria a sí mismo, sino que la gloria es de Dios. Gracias a Dios que no había Facebook en ese tiempo. Aleluya. YouTube para decirle al cojo, ¿qué tú sentiste cuando yo oré por ti? Son cosas claves y sencillas que a veces nos hacen desvirtuar del verdadero sentido de lo que fuimos llamados. Cuando tú haces énfasis en el poder tuyo de orar, no es quien ora, sino a quien se le ora. Poderoso. ¿Usted entendió eso? No es quien ora, sino a quien se le ora. Quien hace es Él. Quien obra es Él. Y toda la gloria, por ende, es de Él. Y los apóstoles mantuvieron esa dirección, ¿verdad? De entender de que toda la gloria es de Dios. Y este fue un milagro poderoso que le costó a los apóstoles la cárcel. Porque en el capítulo 4, más adelante, vemos que ellos llegan a estar encarcelados por haber hecho este milagro y por mantenerse diciendo que lo hicieron en el nombre de Jesús, dando a entender que la autoridad bajo la cual ellos estaban operando
y a quien ellos estaban dando toda gloria era a Jesucristo. Así que Dios le bendiga esta noche, Dios le guarde. Esto es solamente un poquito, porque hay muchos materiales por donde cortar, desde los puntos judíos que se ven en este capítulo, pero quise traerlo hasta aquí para que nosotros podamos seguir animándonos a estudiar la palabra de Dios. Gracias, Polanco, y que Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias, Pastor Pen. Gracias, Pastor Pen, por esta extraordinaria enseñanza con relación al capítulo 2, al capítulo 3 del libro de Hechos. Capítulo 3 del libro de Hechos. Quiero, antes de pasar a la otra parte, hacer una aclaración. Cuando yo explico que fueron solamente los 12 que fueron llenos del Espíritu Santo, que recibieron la llenura en el día de Pentecostés, quiero aclarar de que en la parte de abajo de la casa había muchísimas personas. O sea, que estamos hablando solamente de la llenura a las personas que estaban en el aposento alto. Pero las personas que estaban en la parte inferior de la casa, que dice claramente las mujeres estaban ahí, no recibieron la llenura, las mujeres. No recibieron la llenura las otras personas que estaban en la parte de abajo. La llenura fue exclusiva como una promesa para los 12 apóstoles y ellos lo recibieron. Abra su Biblia de nuevo en el capítulo 4 ahora, capítulo 4 del libro de Hechos. ¿Estamos ready? Capítulo 4 del libro de Hechos. Vamos para allá. Acuérdense, esta lección es lectura comprensiva de la Biblia. Lectura comprensiva de la Biblia. Dice el texto sagrado en el verso 1 del capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ponga mucha atención a esta parte. Ponga mucha atención a esta parte. Dice que vinieron los fariseos con el jefe de la guardia, pero es importante que usted entienda que este evento estaba sucediendo dentro del templo. Dentro del templo. Ahora, quienes administraban el templo, quienes eran los jefes del templo, quienes eran los que administraban, que daban orden, eran los saduceos, Ahora bien, el mensaje que están llevando los apóstoles es un mensaje cortante y directo, que el Jesús que mataron los religiosos, ese Jesús resucitó. Ahora, esta élite del poder judío, los sacerdotes de la casa de Aarón, los saduceos, no creían en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Al ellos no creer en la resurrección, entonces ellos se levantan la guardia contra los apóstoles. No sé si ustedes se recuerden, en el mismo capítulo 1 del libro de Juan, dice que había un sacerdote de la clase de Abía llamado Zacarías y que le tocó por suerte, en orden, llevar el incienso al lugar santo. Y dice que estando en el lugar santo se le apareció un ángel y lo dejó mudo. La razón es simple. Este hombre no creía en la aparición de ángeles, porque este hombre era un saduceo, era del partido de los saduceos. Entonces, al él ser del partido de los saduceos, él entonces no va a poder salir afuera y decirle a los demás saduceos que él vio un ángel, porque esa era una parte de la doctrina de ellos, que los ángeles no existían. Igualmente, los saduceos no creen en la resurrección. Cuando usted encuentra al fariseo de este lado, él cree en resurrección y cree en ángel. De este lado, el saduceo no cree en resurrección ni cree en ángel. Entonces, cuando los apóstoles están enseñando
en el templo, el tema central de ello es que Jesucristo resucitó. Y mira lo que dice el verso 2. Resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ponga atención a esa parte ahí del verso 4. El número de los varones era como de 5,000. No vaya usted a pensar que solamente los varones se convertían. Cuando dice el número de los varones era como de 5,000, eso indica que donde se convierten 5,000 hombres, mínimo, se han convertido 18,000 mujeres más. ¿Ok? Porque siempre la mujer es más accesible, la mujer es más entregada a las cosas espirituales, la mujer se entrega más. Por eso hay muchas más. Cuando usted ve entre hombre y caballero, el 67% en la iglesia son mujeres y el 33% hombres. ¿Por qué? Porque la mujer es más dada a las cosas espirituales. Así que no eran nada más 5,000 personas, sino que nada más eran 5,000 hombres, porque la costumbre de esos tiempos, culturalmente, era que las mujeres no se contaban. Ahora hay que contarla toda, porque están muy adelante de los hombres. Dice el verso 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, llámese el Sanedrín. Los que llenaron el cuestionario ahora se están gozando porque están chocando con todo lo que yo le puse. Esto es el Sanedrín. Dice, y el sumo sacerdote Aná y Caifás, y Juan y Alejandro, y todo lo que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ponga atención. Toda la élite poderosa se está reuniendo, pero estas personas fueron los que forzaron para que Pilato matara a Jesús. Pero ahora los apóstoles están explicándole al mundo que Jesús había resucitado, y eso le está trayendo grandes problemas a ellos. Por eso fue que reunieron en pleno reunieron al concilio, a la corte suprema de los judíos, que era el Sanedrín. Dice, y poniéndole en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esto no se está refiriendo a los 5,000 convertidos, se está refiriendo al cojo que ellos levantaron, que habló el pastor Santo Peña en el capítulo 3. Pero dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo que necesita todo cristiano, lo que necesita todo predicador, lo que necesita todo maestro. Mire bien, hermano, no es solamente que usted ore y que usted crea que el momento que usted tenga el apuro, el Espíritu Santo lo va a poner a hablar. No, lo que el Espíritu Santo le va a acordar a usted es las cosas que usted ha aprendido de él, lo que usted ha aprendido de él. Mire lo que dice ahí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel. Escuchen ahora, escuchen palabra de Dios. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis, a quien Dios resucitó de los muertos, alabado sea el nombre de Jesús, por este nombre, oiga bien, por él este hombre está ¿qué? Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Uf. Ese es el poder que necesita el cristiano cuando tiene que hablar de Jesucristo y sabe que lo que está diciendo es la verdad. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. O sea, este Jesús es la piedra que ustedes reprobaron por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Vamos a parar aquí. Es cierto lo que dicen los líderes, es cierto lo que dicen. Ellos dicen que ellos reconocen que estos eran hombres sin letra, Pedro y Juan, y que eran del vulgo. Lo que pasa es que la élite de Jerusalén
consideraba a las personas que vivían en Judea, la persona del otro lado, lo consideraban inferiores, lo consideraban como muy bajo, de muy baja categoría. Pero quiero decirle que la aplicación de hombres sin letra no cabe dentro del contexto de Pedro y Juan. ¿Sabe por qué? Cuando usted no tiene letra es cuando usted no ha estudiado. Cuando usted no sabe de letra es cuando usted no ha ido a la escuela. Pero quiero decirle que Pedro y Juan tuvieron un mínimo de 3 años y medio con el mejor maestro en la mejor universidad. Cuando ellos entraron a ser discípulos, ellos eran hombres sin letra, ellos eran personas analfabetas, pero cuando Cristo murió y resucitó, ellos habían sido graduados por la mejor universidad, por el mejor maestro, por el más eficiente de los maestros. En ese momento, quien estaba hablando con ellos en frente del Sanedrín no era solamente la figura de Pedro y de Juan, fue que el Espíritu Santo lo arropó, lo llenó, y cuando lo llenó, hizo que ellos hablaran con denuedo, y ese fue el momento entonces que los líderes religiosos comienzan a temblar y los reconocen. Dice que eran hombres que sin letra, pero los reconocían porque estaban con Jesús. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque la evidencia estaba ahí. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ya Jesús está muerto, pero ahora ellos no pueden negar que Jesús es el Mesías. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a ningún hombre en ese nombre. Y llamándole, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Usted está cogiendo una clase de lectura hoy, estése tranquilo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, nadie nos puede callar. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios porque por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, no era un niño. Y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra tu Cristo. ¿Por qué verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel para hacer cuanto su mano y su consejo había antes determinado que sucediera? O sea que ni Pilato ni Herodes hicieron nada por cuenta de ellos, sino que el Señor había planeado todo. Y ahora, Señor, mira su amenaza y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, y mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, atención ahora, atención, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Regrese de nuevo esa parte ahí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo,
del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades y casa, la vendían y la traían el precio vendido a los apóstoles y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre, esa se la debo para la próxima. La próxima lección usted va a tener. ¿Cuál es la clave a donde yo quería llegar a usted con esta lección? Porque yo puse una pregunta en Facebook. ¿Por qué razón nuestras iglesias no están creciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Este capítulo 4 del libro de Hechos tiene la clave exclusiva, que el problema está donde, en que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y es que salir a evangelizar, a ser discípulos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hasta que no nos llenemos del Espíritu Santo y salgamos a ser discípulos, la iglesia va a seguir endeble, la iglesia va a seguir vacía, el Espíritu Santo no se va a manifestar y van a ver trivia, van a haber problemas, van a ver que la gente va a tener espacio para hacer tantas cosas, porque lo que hace falta dentro de la iglesia es la unción del Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu Santo. Necesitamos evangelistas, profetas, maestros que hablen, pero que transfieran la enseñanza al espíritu del creyente, al espíritu del discípulo. Eso es lo que se necesita hoy. La iglesia está pasando por un problema serio. Hay un problema, la gente no quiere ir a la iglesia. La iglesia, cuando la gente va, se enfocan en todo. Los mensajes son mensajes repetitivos, son mensajes tirando puya, son mensajes señalando cosas. Lo que hizo que la iglesia creciera era el poderoso mensaje en el nombre de Jesús. Ese mensaje que cambia a la gente, es el mensaje que tiene que volver a la iglesia, es el mensaje que todo predicador, que todo pastor, que todo maestro, que todo evangelista tiene que regresar a ese mensaje, que Jesús es el Señor, que resucitó de los muertos y que el Espíritu Santo está presto ¿para qué? Para llenarlo, para poder hablar con denuedo y poder transmitir este santo y poderoso evangelio. Dios te bendiga. Dios te guarde, Dios te llene de ese Espíritu Santo que tanto el pastor Santo Peña y yo te hemos enseñado hoy. Te queremos decir, brother, que tú puedes predicar, que tú puedes enseñar. Hay espacio para tú hablar de la Biblia. Hay tanta historia para tú hablar de la Biblia. No pierda tu tiempo hablando de cosas que no tienes que hablarle al pueblo. No pierda tu tiempo señalando cosas cuando tú tienes tanta historia de la Biblia. Mire, el pastor Santo Peña habló 22 minutos del capítulo 3 de Hechos. Ahí hay tanta historia. Mire cómo está el capítulo 4. Está lleno de historia para que usted pueda predicar 1, 2 horas. Usted tiene tanto mensaje ahí. No pierda, por favor. No pierda su tiempo hablando de cosas que no están en la Biblia. Hable de la Biblia. El Espíritu Santo te va a respaldar cuando tú hablas de la Biblia. Solamente hablando de la Biblia. Bendiciones. Dios le bendiga.